Bueno, vamos a continuar, nos vamos acomodando con ya la última parte del curso. Les recuerdo, por ahí los que están de la mañana, ya se los dije como 6 veces, pero que es muy importante para nosotros que nos trasladen las inquietudes que tienen con respecto a los temas que les gustaría ver en un curso. Muy importante. Así que nada, me mandan un WhatsApp, me dicen, bueno, como me dijo ya un muchacho, quiero ver lentes especiales para queratocono o lo que fuera, para nosotros en el futuro poder armarlo y bueno, y que sean cursos más variados y con más convocatoria. Nada más eso. Otra cosa importante, hay para cualquier participante del curso un 40% de descuento en caja de pruebas de todo. O sea de lentes cosméticas, sea de rígidas, sea de esclerares, obviamente, simplemente por haberse anotado en el curso. Me mandan un WhatsApp, un mail y, bueno, los asesoro en cuanto a la venta de la caja o lo que fuera, y ahí tienen un descuento. ¿Sí? Bueno, y agradecerles desde ya, otra vez, de parte de GEPER. Muy importante para nosotros que estén hoy acá, un viernes, así que, bueno, los dejo con la profe. ¿Estamos, profe? Siempre te agarro. Agárrate un momento. Bueno, ya estamos un poco más despiertos después del café. El tema de las blandas tóricas. Las blandas tóricas ya todos las conocen, todos las adaptan. Es más, hace más de 40 años que están en el país, que se fabrican en el país y las adaptamos. Pero bueno, siguen teniendo problemas porque es la realidad. Entonces, vamos a tratar de buscar cuáles son las soluciones, cómo se pueden minimizar, se pueden empezar. No vamos a repetir mucho porque esto es a todas las adaptaciones y como no hay el plantel sigue siendo el mismo, es el elenco estable, no tuvo modificaciones, no vamos a repetir lo mismo. Pero sí vamos a repetir que hay que hacer anamnesis, que hay que ver la motivación, que acá me pueden decir, no, pero no molesta. Pero sí, la motivación para usar la lente de contacto la necesitan porque hay que limpiarla. Entonces, ya de por sí, cuando van a adaptarle un lente de contacto blando, no importa si es esférico o tórico, la persona tiene que saber que tiene que hacer un mantenimiento y que el mantenimiento tiene un costo. Porque si no, después terminan haciendo cambios y manteniendo el lente con algo que no corresponde y ahí empiezan una serie de problemas. La experiencia anterior también es importante saberla, porque a veces pasa que viene un paciente, le hacen un par de tóricas, y hay una de las lentes que se la cambiaron una vez, 2 veces, y a la tercera vez el paciente le dice, ah, no, pero esa yo ya me la había hecho en otro lado y me la tuvieron que cambiar varias veces. Entonces, saber cuál es la experiencia anterior para saber a qué se van a enfrentar y si hay algún caso en particular que puede tener más dificultad, para prestarle especial atención. El tema de la demanda visual es muy importante para definir si va a ir la blanda tórica o si le van a hacer una rígida también. Las actividades que haga y la salud en general, porque todo se va a reflejar en la lágrima, si hace algún tratamiento, si toma medicación. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, porque a lo mejor está con una medicación que ustedes no saben si le afecta o no, pero por lo menos lo saben, lo anotan y después lo pueden averiguar. Entonces, tener un registro también, no solo de la salud ocular, sino de la salud en general. Bueno, el examen ocular, como habíamos visto, para ver la lágrima y para hacer una inspección que la podemos hacer con lámpara de hendidura, con lámpara de Barton, con lupa, hasta con un probín y una linterna, o sea, para tomar nota y registrar cualquier detalle que ustedes puedan ver. Si hay un lunarcito, o sea, lo que sea un nebus, un quistecito, cómo están los párpados, que no haya inflamación, si se caen las pestañas, o sea, todo eso lo tienen que ir viendo y tenerlo en la ficha. Si ustedes ven que hay una condición de inflamación en los párpados, en ese momento no le van a hacer una prueba, porque seguramente van a tener una respuesta adversa en cuanto quizás al confort. Entonces, hacer una inspección y registrar todo lo que vean. Con respecto a la lágrima, también vamos a ver la calidad de lágrima, habíamos visto con fluoresceína, el test no invasivo,
Pero acá también es importante que vean la cantidad de lágrima, que puede ser con el test de shimmer o con el hilo de fenol rojo, que es como el shimmer, pero con un hilo de algodón en vez de ser con las tiritas de papel de filtro. Este es el tiempo de ruptura, como habíamos visto antes, que puede ser también realizado en el momento de tomar la medida con las imágenes oftalmométricas o queratométricas. El test de shimmer lo pueden hacer porque actualmente creo que se consiguen las tiritas, nosotros hasta hace poco por lo menos las teníamos, para poner y ver qué cantidad de lágrima tiene. Mucha gente dice que tienen poca lágrima. Hay que diferenciar esa poca lágrima del ojo seco, son dos cosas distintas. Si ya tiene un diagnóstico de ojo seco, y hay que ver si les conviene intentar adaptar lentes de contacto, porque muchas veces en esas condiciones las hacen solamente para un uso social y quizás las tienen colocadas 2 horas y ya después se las tienen que quitar. Si es poca lágrima, ya es otro tema, porque ahí podemos ver cómo podemos resolverlo. Pero cosas diferentes son poca lágrima u ojo seco. Y si no le hacen el test de shimmer, por lo menos ustedes mientras conversan pueden observar el prisma lagrimal, que tenga cuando en el párpado inferior que vean ese hilito, ese brillito, que quiere decir que están viendo lágrima. Si no lo pueden ubicar, ¿no? Ya ahí es más dudoso, entonces ahí sí convendría hacer un test para ver qué cantidad de lágrima van a obtener. En el test lo tienen que dejar 5 minutos las tiritas y ver cuando la retiran qué superficie cubre, ¿no es cierto? Por lo menos que tenga 1 centímetro de lágrima. Para la toma de medidas, bueno, registrar siempre, aclarar el tema de las miras, que tienen que ser nítidas. Hay distintas formas de anotar. Una muy común es el meridiano, cada meridiano con su correspondiente eje, o horizontal y vertical, y el eje del meridiano más plano. Otra forma, pero que no se utiliza, es horizontal y vertical, y con arroba. Esta sí la pueden encontrar en bastantes literaturas, que indica en qué meridiano está el astigmatismo. Pero por lo general, la más práctica, yo creo que cualquiera de estas dos. El astigmatismo, acá también tenemos que tener en cuenta. Sabemos que entre 0 y 30, 150 y 180, tenemos un astigmatismo con la regla. Entre 60 y 120, un astigmatismo en contra de la regla. Pero tenemos esta fracción de 30 y 60, y entre 120 y 150, que es astigmatismo oblicuo. Y entonces, bueno, ya sabemos que ahí podemos tener un poquito más de dificultad. ¿Se puede adaptar? Sí, por supuesto, pero nos puede llevar a dar un poquito más de trabajo. ¿Cómo vamos a calcular los parámetros? Vamos a empezar con el diámetro, que saben que tiene que ser 1 milímetro mayor que el diámetro horizontal del iris visible. Si es mayor lo que sobresale, no es problema. El problema es que no sea chico el diámetro en una córnea grande. No tiene que caer sobre el limbo, ¿no es cierto? Después la base. Siempre se va a aplanar según el diámetro. Es como la lente rígida, mayor diámetro, mayor ajuste. De todos modos, siempre los laboratorios ya tienen calculados las bases para ese diámetro, ¿no es cierto? Normalmente uno tiene que buscar cuál es la forma, qué es lo que sugiere cada laboratorio, que es el que la fabrica, para hacer el cálculo. Entonces, ahí ya está contemplado el diámetro del lente que van a utilizar. Y la potencia, que en la potencia siempre considerar distancia al vértice. Y acá sobre todo tenerlo en cuenta porque acá vamos a poner el cilíndrico. Entonces no olvidarnos de hacer la distancia al vértice en los 2 meridianos. Claro, yo di tiempo. Por ejemplo, tomar, bueno, el diámetro horizontal del iris visible,
que normalmente uno mucho cambio no puede hacer, porque no es como la lente rígida que voy a determinar con la décima de milímetro el diámetro. Yo sé que adapto una marca o un diseño, tengo 14,2, adapto otro, 14,5. Pero hay casos de córneas que son más grandes y se puede hacer como una excepción y como un pedido especial de diámetro 15. Entonces, es conveniente tener en cuenta y registrar el diámetro del iris. Siempre, acá no tenemos que pensar si hacemos paralelos, si ajustamos, no. La filosofía de adaptación del lente blando siempre es aplanando. Tórico, esférico, no importa, porque son diámetros grandes. Entonces las periferias ya son mucho más planas y la única manera es aplanar. Uno de los controles que hacemos es el movimiento. Y el movimiento es fundamental porque ahí tenemos que ver varias cosas, no que es solamente, bueno, porque se tiene que mover, porque no puede estar adherido a la córnea. Tiene que haber un movimiento que puede ser entre un medio milímetro y 1 milímetro. Tenemos que ver un movimiento que, en la visión lateral, también hay que observar. Tiene que haber un retardo, un delay. Si la persona mira hacia el costado y cuando va la mirada, va la lente juntita al mismo tiempo, y ahí ya tengo que sospechar que está ajustada. La lente siempre tiene que ir con un poquito de demora. Entonces, ese es otro control que tenemos que hacer. Y el push-up, para el hecho de que si tenemos duda, ¿qué pasa cuando nosotros movemos mediante el párpado el lente? Si el lente se mueve o si paso por encima y el lente queda ahí agarrado. O sea, el movimiento acá ya es fundamental, porque si no, sabemos que a medida que el tiempo va pasando, lo que es el lema, el material, va a sufrir un poco de deshidratación. Entonces, si no tiene movimiento cuando estamos haciendo la prueba, después de 3 horas de uso, seguramente va a tener menos aún. Como les decía, el tema del movimiento es importante no solamente para saber que el lente no está adherido, que tiene su movimiento normal, sino que promueve el intercambio de lágrima. Recuerden que el DK de estas lentes es bajo, entonces necesitamos no solamente el oxígeno que pasa a través del lente, sino el que lleva la lágrima entre lente y córnea. Y eso se consigue con el recambio de lágrima con cada parpadeo. También remueve los desechos de la lágrima porque pueden quedar atrapados. E incluso el tema de la humectación de la córnea. Cuando uno coloca un lente de contacto, el lente de contacto tiene el inconveniente que va a hacer que no permite que el párpado, por ejemplo, limpie la superficie de la córnea, porque está interfiriendo. Tampoco permite que la humecte, porque tiene la lente adelante, o sea, tenemos que buscar que la córnea siga estando humectada, estando con la lente. Entonces, eso hay que tener en cuenta para el movimiento, que no queden desechos, a veces quedan atrapados de una manera que si le colocan fluoresceína, van a ver como que quedan esos famosos hoyuelos, que son los pocitos que quedan marcados de los desechos que quedan atrapados entre la córnea y la lente. Entonces, el movimiento del lente es fundamental. ¿Qué pasa con el espesor? Cuando tenemos una lente que es gruesa, va a interactuar más con el párpado, va a tener un mayor movimiento. Con una lente delgada se va a adherir más a la topografía de la córnea. Ustedes fíjense que cuando trabajan con lentes de uso programadas, que son delgadas, con una curva abarcan una gama grande de medidas de córnea. En cambio, con las lentes convencionales, que son más gruesas, que son torneadas, tienen que ser más específicas, tienen cambios de curvatura para cada córnea. No podemos abarcar la misma cantidad, el mismo rango de córneas que abarca una lente de uso programado. Hay 3 premisas que se tienen que respetar siempre, en blandas tóricas o blandas esféricas, que es el centrado. La lente tiene que estar centrada, pero no centrada que uno la vea que está perfecta, porque si estuviera perfecta en todo su diámetro, estaríamos frente a una lente seguramente ajustada. Va a estar un poquito desplazada,
pero centrada para que en ningún momento me deje parte de la córnea expuesta. Después el movimiento del cual hablábamos, y la cobertura corneal en todas posiciones de mirada, no solo mirando enfrente, sino al frente, sino mirando lateralmente, mirando hacia arriba. Nunca tiene que quedar la córnea expuesta. Esto sería lo ideal, una lente que está centrada, pero si ustedes prestan atención, está centrada, pero acá tengo menor diferencia que acá. Acá me sobresale un poquito más la lente. O sea que queda centrada, sí, pero no queda exacta. Cuando está exacta, también está dudosa. Cuando mira hacia arriba, que la lente puede llegar a caer un poco, o puede levantarse, pero que nunca quede ninguna parte de la córnea expuesta. Fíjense dónde está esta lente. ¿Ven cómo baja? Muchas veces dicen, uy, la lente quedó floja porque está baja. Y no, a veces está baja porque quedó agarrada en esa zona más periférica y el párpado no tiene suficiente fuerza para levantarla o no tiene la lente la suficiente flojedad como para que el párpado la levante. Entonces, cuando a veces parecían que eran flojas, no, es una lente que está ajustada. Si la lente está floja, la va a levantar el párpado y la va a llevar. Y esto puede pasar, ¿ven? ¿Qué pasa si queda eso? A lo mejor no le molesta, no tiene síntomas, y uno lo deja, y después se puede encontrar con un puntillado porque se seca esa zona. Una forma muy fácil de identificar con los síntomas del paciente si la lente está ajustada o está floja, es cómo ve, sin llegar a ver un arco iris porque la lente está ajustada. Si, por ejemplo, le está viendo bien, pero cuando parpadea se pierde la imagen y después vuelve, es porque ahí está floja. Porque al parpadear le genera una visión fluctuante. Si está viendo medio borroso, parpadea, se aclara y después se vuelve de nuevo a poner borroso, ahí ya saben que la lente está ajustada, porque se aclara en el momento que parpadear y después se vuelve a nublar. La distancia al vértice, como habíamos dicho, en los dos meridianos. Fíjense, el -8, -4, cuando hacemos la distancia, pasa a un -7,25, -3,25. 0,75 es mucho en el cilíndrico, pero no es mucho, no solamente porque está hipercorregida, porque a veces tienen dudas de realmente si bajan o no bajan el cilíndrico, pero si yo dejo acá el -4 está hipercorregido. Pero aparte de eso, a mí me beneficia colocar el cilindro más bajo que pueda, porque si la lente tiene un pequeño giro, quizás pasa desapercibido. Cuanto más alto el cilíndrico, más voy a notar el desplazamiento que pueda llegar a tener el lente. Y algo que esto, bueno, no tiene mucho que ver con la adaptación, pero sí de lo que yo sugiero es no decirle al usuario, el puntito le tiene que quedar justito ahí en hora 6, nunca. Porque a veces le queda un poco corrido y ven perfecto. Pero si lo ven que está corrido y ustedes le dijeron que tiene que estar en otro lado, aunque vean bien, no van a estar conformes. Entonces, los puntitos se quedan por ahí abajo. Total, después ustedes van a controlar y evaluar si la visión es la que corresponde. Pero no decirles, ahí está. Si tenemos una corrección positiva, fíjense lo que nos pasa con el cilindro. Sube. O sea, en estos casos de hipermetropía, el cilíndrico sube. Yo normalmente digo que sigan probando con esto, que no lo suban. ¿Y por qué les digo esto? Muchas veces se puede bajar hasta un 20% el cilíndrico después de la distancia al vértice y mantienen la misma agudeza visual. Si, por ejemplo, a ese -350 yo le saco un 20%, me va a quedar en -3, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que vea bien con -350, con -325 o con -3, no sé, pero lo tengo que probar. Si yo lo consigo la misma agudeza bajando un poquito este cilíndrico, no más del 80%, ya no más de eso. Siempre redondeamos al valor siguiente si tenemos que redondear.
pero puedo llegar a bajar un poquito más. Entonces, cuando nos sube la distancia al vértice en un hipermétrope, primero verifiquen a ver si conviene subirla. Y lo mismo pasa después de la distancia al vértice en un miope. A mí me dio determinada cilindro, ¿qué pasa si le bajo un 20%? Si sigue manteniendo la misma visión, más fácil. Controlamos nuevamente la agudeza visual, siempre con el test bicromático, el agujero estenopeico y la agudeza visual de cerca. Acá repetimos lo de la charla anterior. En el cartel rojo y verde, el agujero estenopeico y la cartilla de cerca. Esto, la parte esta de cerca es fundamental, porque hay montones de gente que no se lo controlan y después cuando vuelve, ve perfecto de lejos, pero no le sirve. O sea, lo importante de la agudeza visual a lo mejor no es que sea ver la letra más chiquitita, sino que sea confortable y que le sea útil en lo que va a utilizarla, en lo que lo va a usar, ¿no es cierto?, en la actividad que desarrolle. Bueno, vamos a entrar en las blandas tóricas. Acá tenemos una corrección, los radios de córnea, tenemos buenas miras, un astigmatismo a favor, y sabemos que es una córnea normal, que está dentro de los valores normales. Lo primero que vamos a hacer es la distancia al vértice. El -3, con la distancia al vértice, que pasa a -250. Esa sería con la distancia. Si yo quiero, verifico qué pasa si le bajo un 80%, me queda en -2. Entonces, entre -250 y -2, yo voy a probar a ver con qué se encuentra mejor. ¿Y cuáles son los diseños? Es importante conocer los diseños de las lentes, porque no son todas iguales, y a veces conviene una y otras conviene un diseño distinto. Por ejemplo, las Excelente. La Excelente es una lente que tiene prisma. ¿Enloqueció? Acá está. Es una lente que tiene prisma y tiene el cilindro interno. Tiene un diámetro de 14,5, o sea que es una lente que yo puedo decir, me puede garantizar una buena estabilidad, porque no solamente tiene prisma, sino que tiene cilindro interno, que es importante, y que me coincida que los ejes del cilindro refractivo sean como los ejes de la córnea. Entonces ahí ya automáticamente es como que la lente tiende a acomodarse. Si a eso le agrego el prisma, y tiene que funcionar bien. ¿Funciona bien, Alejandro? ¿La Excelente? Sí, ¿no? Excelente. Después tenemos la New Toric. La New Toric tiene mucha similitud en el sentido que en un principio era como la Excelente, pero después se cambió. Ahora tiene un diseño distinto. Tiene prisma también, tiene diámetro de 14,2, pero el cilindro se hace por fuera. Entonces, ¿cuándo me conviene una? ¿Cuándo me conviene otra? Todo depende. A veces yo tengo una córnea chiquita y quiero poner un diámetro más chico. Tengo 14,2. Quiero uno más grande, tengo 14,5. Tengo un astigmatismo corneal y yo sé que con la Excelente tengo la base de la lente con el astigmatismo que yo voy a pedir. O sea que es como que se acomodaría muy fácilmente. Ahora, ¿y si tengo un astigmatismo interno, un residual? Y bueno, ahí tendría que ver, a lo mejor quizás se adapta mejor la New Toric, que tiene cilindro por la cara externa y tiene la base esférica. Normalmente esta lente, la Excelente, a mí me gusta mucho, funciona muy bien, incluso cuando son casos de cilindros internos, cuando hay cilindros residual. Pero si uno quiere, puede probar con un diseño de New Toric en caso que necesite un diámetro más chico. La diferencia fundamental es la ubicación del cilindro, de la cara tórica. Una es interna y otra es externa. Tenemos muchas bases, por ejemplo, las bases que van en pasos de 0,10, de 8 a 9,60, diámetros de 14,5 para el Excelente, 14,2 en New Toric,
el poder de más 20 a menos 20 y un cilíndrico que va de menos 0,50 a menos 6. Los ejes en pasos de 5 grados. O sea que pueden ser cualquiera de las dos, puede ser una buena opción. ¿Cómo podemos calcular? El cálculo se hace con el promedio, sí. Vienen esos parámetros. Generalmente se puede llegar a ser un diámetro más grande. Claro, hemos hecho, por ejemplo, en algún caso que necesitaban una excelente de 15 milímetros de diámetro. Más complicado es hacerlo en chico. Sí. Por eso generalmente para el más chico, y bueno, tenemos la Newtory. ¿Cómo podemos calcular la base? Y hacemos el promedio de los dos radios y le aplanamos un 0,88. Esto es como para comenzar a trabajar. No es que va a ser exacto, la mayoría de las veces coincide, pero normalmente necesitamos prueba. Y lo ideal es probar este tipo de lente, el lente que vamos a pedir. Muchas veces hacen una prueba con un lente de uso programado. Van a conseguir la agudeza visual, van a conseguir qué potencia pedir, pero con base no tienen ninguna referencia, porque como hablábamos antes, una lente de uso programado 8.7 y le va una gran cantidad de córneas. A lo mejor en una lente convencional donde necesitaría una 9, esa 8.7 de uso programado queda bien igual. O lo mismo en un caso de una lente de una córnea más cerrada. Entonces, por lo menos si no tienen una tórica, sería ideal hacer una prueba con una lente esférica, pero torneada, que ya tiene otro espesor y tiene un trabajo, digamos, más parecido, por lo menos por el material, al lente que ustedes van a pedir. Pero tenemos otra lente, que es la tórica dinámica. Esta lente fue la primera. Después salió la excelente, salió la Newtory, es como que se fue dejando. Pero si ustedes me dicen, necesito hacer una lente que sea bien delgada, esta es la más delgada de todas. Tiene 14,5 de diámetro y la diferencia es la forma de estabilizar. Es un lente que no tiene prisma y tiene el cilindro por la cara externa y tiene las zonas de estabilización en la parte superior y en la parte inferior. Es una lente que se estabiliza mediante la presión de los párpados. Claro, si es un párpado muy flácido, ya no la recomendaría. Pero es una lente que es delgada y tiene un muy buen funcionamiento. Pero la mayoría no la conoce porque nos abocamos mucho a la excelente y a la Newtory y esta fue quedando de lado. Este es lo que se decía que tiene el sistema de posición para estabilizar y hablaban del efecto de semilla de sandía, como para que el párpado la retiene en el momento en que baja, porque la retiene por esa diferencia de espesor. Por eso tiene limitaciones esta lente. ¿Qué pasa? Si yo necesito que el párpado me la retenga, tiene que haber algo cuando baja que la pueda sujetar. Por eso no me sirve para los negativos que son bajos, porque si son bajos, el espesor es muy parejo. Yo necesito una lente negativa que se recomienda que sea a partir de menos 4 dioptrías. No se hace con un diseño positivo, no es para hipermétropes. Por eso es un poco limitada. O sea, para que funcione bien, lo ideal es que tenga un esférico a partir de 4 dioptrías, negativo, y tiene la contraindicación, podemos decir, que la suma del esférico y el cilíndrico no pueden superar las menos 16 dioptrías. Si se cumplen los requisitos, eso es un lente que funciona muy bien. Pero tenemos el inconveniente de que hay algunos casos donde es imposible adaptarla. En este caso, fíjense, vienen en curvas bases también de 830, 860, 880, 9 y 930, diámetro 14,5. El poder esférico también va de menos 25 a menos 15 y el cilíndrico de menos 0,50 a menos 6, pero la suma de estos dos no puede superar las menos 16 dioptrías. O sea, si pasa ya, no se puede fabricar por el diseño del lente. ¿Cómo la puedo calcular? También tomando los radios
y al promedio, acá en este caso, le aplano 1 milímetro. Es un lente que realmente se los recomiendo porque muchas veces es un paso, cuando quieren cambiar, a veces vienen usando lentes de uso programado y quieren pasar a una lente de convencional. Si dan los parámetros, esta lente es ideal porque es más delgada. Entonces es como que no notan tanto el cambio de una lente a la otra, ¿no es cierto? Una lente de uso programado que es delgada a una lente convencional que es torneada. Pero, para simplificar, tenemos un programa con el que ustedes pueden calcular la lente. O sea que no necesitan hacer cuentas, sino ingresando los datos. Yo sabía que esto me iba a dar trabajo. Pablo, auxilio. Porque en esta compu, no. ¿Cómo hago con acá? ¿Lo viste que con las otras computadoras haces el clic? Necesito hacer el clic. Sí. Necesito poner el... Acá. Sí, pero que está. Pones el clic. Ahí está. A ver, ¿no? Ay, ¿por qué? Pero si yo voy con la presentación a esto. ¿Cómo que no? No, se pone solo. Por eso necesito hacer el clic para que funcione. No me digas que no. Viste que en otra computadora vos tenés esto, tenés... no, ay, no, me quiero matar con esta compu. ¿Y cómo se hace? Ah, ¿cómo hago? A ver, con esto. No. Vos pones así, pones la manito, acá se hace la mano, y viste cuando vos pones... No, en cualquier lado, arranca solo. Sí, a lo mejor con este. No me... Oh, no. Ay, pero esto era lo más importante. No, ¿por qué no se ve? Pero no hay manera. A ver, tiene que hacer el clic y arranca. En algún lugar de la... No es donde pone la mano, es el lugar acá. La mano no importa, mientras esté esta mano, te decís que está. Con todo lo que hice elaborar Ariel para esto. No arranca. Pero en cualquier lado que haga clic. Sí. Ah, bueno, a ver. Ah, es que tiene que tomar el izquierdo. Eso es lo que me falta. A ver, hace uno y esperemos. Para que suene. Ah, 30 segundos, nada más.
Es la parte que más me gustó de lo que hice. Puede ser. Yo que tenía tanto entusiasmo con esto. Puede fallar. No, ahí está, ahora sí va a tener que arrancar. La mano se desapareció, pero no está. Sí, sí, porque lo recontraprobé. Ricardo, no, déjalo, a ver si arranca. Y sí, porque ¿qué vas a hacer, señor? Ah, ¿de dónde? También lo cambié. No, si el programa anduvo bien hasta ayer. ¿Qué hago? Digo, ¿cómo se hace? Ya estamos, ¿eh? Solo hacer como un clic acá. No da. Bueno, lamentablemente nos falló la tecnología. Esto era lo que más me gustaba. Se lo quería mostrar y no funcionó, no salió. Pero se los voy a explicar. Esto está en la página. Ustedes acá tienen para el cálculo de la excelente, de la Newtonic y la GPTD. Pueden usar milímetros o dioptrías. En el caso de la excelente, no me puedo convencer. En el caso de la excelente pueden poner tanto los dos radios, horizontal y vertical, en milímetros, como en dioptrías. Y le van a poner el cilíndrico que van a pedir, el cilíndrico refractivo que van a usar. Y acá les va a dar el... perdón, me había olvidado. Van a poner los dos radios en dioptrías o milímetros, el cilíndrico que van a pedir en el lente, y automáticamente les va a dar la base, que puede darles, por ejemplo, 830, 835, o sea, le van a dar con la centésima de milímetros y ustedes ahí lo van a redondear porque la hacemos en pasos de 0,10. En la Newtonic ustedes colocan los dos radios, también en dioptrías o en milímetros, y les va a dar la base. Y en la GPTD lo mismo. O sea que ustedes directamente, si la tienen a mano al programa, ingresan los datos y ahí les va a sugerir qué base. O sea, es mucho más simple que estar sumando y haciendo cálculos. Ingresan, una vez que se acostumbren a usar el programa, lo van a tener ahí permanentemente, porque enseguida sacan qué van a probar y es una orientación. O sea, tampoco le podemos decir esto
esta base que a ustedes les va a salir con el programa va a ser exacta, siempre. El laboratorio tiene hecho este cálculo, este programa, extrapolando los datos que serían de los radios corneales, ¿no es cierto?, de esa zona que dijimos que nosotros medimos, pero no tenemos todo el valor de toda la periferia, y como decíamos, no son todas iguales las córneas. Si nosotros nos fijamos, supongamos que tomemos esto como un ojo. Tenemos lo que es el radio, y lo que tenemos acá es una ságita. Bueno, ya la vieron perfectamente con Hugo, que sería, digamos, la parte más externa, más extrema, hasta una cuerda, ¿no es cierto? Este trayecto que yo tengo hasta la base de esta cuerda sería la ságita. Si yo lo tomo como un ojo, digo, esta es la córnea. ¿Qué pasa si la córnea es más grande? Me va a llegar hasta acá. Me va a cambiar la ságita, porque si tengo una córnea mayor de mayor diámetro, va a tener otra ságita, pero el diámetro sigue siendo el mismo. Si la córnea es más chica, tengo una córnea que llega hasta acá, la ságita va a ser menor, pero el radio sigue siendo el mismo. Entonces, no es que sea cualquier cálculo que uno pueda hacer de esa naturaleza, no va a ser exacto para todos, porque hay valores que no los tenemos. Si esto lo trasladamos a un ojo, nosotros hacemos el cálculo, digamos un ojo promedio, hasta acá. Y así está calculada la base que voy a pedir. Pero yo no consideré que en este caso la córnea era un poco más chiquita. Entonces, si bien tengo el mismo radio, el apoyo del lente ya es en otra zona. Y eso va a hacer que yo tenga, en algunos casos, que córneas que son más planas necesiten un menor aplanamiento y córneas que son más cerradas requieran un aplanamiento mayor. Entonces, la única forma que lo puedo ver a esto es probando el lente. Entonces, a veces el cálculo ese queda exacto y otras veces me encuentro con que lo tengo que modificar. Y no es porque esté mal calculado, es porque el ojo, 2 ojos, 3 ojos, pueden tener los mismos radios de córnea, pero necesitar distintas bases de lente, porque tienen distinto diámetro de córnea y tienen diferentes ságitas. Entonces, estos son todos programas y son todos cálculos para sugerir una lente inicial. Y en base a eso, después hacer las pruebas. No, bueno, ahí ya requerimos de más estudio. Porque es más, vemos una córnea, una medida central y la periferia no tiene nada que ver con una córnea regular, que sabemos que es una córnea prolata, y si tiene una cirugía refractiva va a ser oblata, o sea, me va a hacer más plano en el centro. Entonces tampoco me sirve para el cálculo. El tema de las marcas de referencia, recuerden, las marcas de referencia no indican el eje, sino indican que está bien el eje, que la lente está bien ubicada. Y son importantes porque a nosotros nos van a dar ideas, dice, si se gira el lente, ¿cuánto se gira? Nosotros tenemos acá una blanda que tiene un buen centrado, una cobertura corneal en todas las posiciones de mirada y un buen movimiento. ¿Qué pasa con las marcas de referencia? La GPTD tiene estas marcas, que son 2 rayitas en hora 3 y en hora 9. Cuando está bien ubicada, sabemos que la lente está con su eje en el lugar que tiene que estar. La New Toric y la Excelente tienen 3 puntitos. El puntito del medio es el que tiene que estar en hora 6. Yo acá tengo la ventaja de saber que entre punto y punto tengo 20 grados. Entonces puedo saber si se gira ese lente, cuánto se gira. ¿Qué pasa cuando la lente queda corrida? Acá, fíjense los puntos cómo quedaron. Yo voy a decir, apenas lo veo, voy a decir, bueno, ¿compenso el eje? Antes de compensar el eje, tengo que revisar. Lo primero que tengo que hacer es controlar la base. Porque si en el control veo que la base no está bien, si está floja o está ajustada y la tengo que cambiar, al eje no lo voy a tocar. Voy a cambiar solamente la base
porque espero que al modificar la base se modifique el comportamiento del lente. Entonces, si tocan la base, no toquen el eje. Tengo que ver que el giro sea estable, que la lente se gire y se quede siempre en el mismo lugar. Si no tiene un giro estable, que lo veo en distintas posiciones, en un momento lo veo que se giró 10 grados, en otro veo que se gira 20, tampoco lo puedo compensar. Y no compensar más de 25 grados, eso es lo que se sugiere. Porque es probable que una lente que se gira 30 grados, cuando yo la compense, no se comporte de la misma manera. Entonces no conviene compensar más de 25 grados. A veces una lente puede tener movimiento y sin embargo puedo encontrar que tiene algunos signos de que la lente en realidad, a pesar de ese movimiento, está ajustada. Que sería primero la impresión limbal. Saco el lente y queda la marca. Por más que el lente se mueva, si deja la marca, evidentemente no está bien, está ajustando. La rotación paulatina. Pongo el lente, a los 10 minutos se gira un poquito, a la media hora se gira otro poquito, a la hora se gira un poquito, o sea, una rotación que va muy despacito en el tiempo, y eso puede ser un signo de que la lente está ajustada a pesar de que se mueva. También puede ocurrir que la lente esté floja a pesar de tener un buen movimiento, que no sea excesivo. ¿Qué me va a sugerir una lente floja? Que al colocarla apenas parpadea se me giró 30 grados. Un giro excesivo de un parpadeo. Eso ya me hace pensar que está floja. Y que tenga una rotación variable. O sea, la miro como un péndulo. Gira nasal. Al ratito la miré, gira temporal. Ahí ya no tienen duda que la lente está floja. Entonces, en esos casos, lo que tengo que hacer es modificar la base y esperar que la lente después se comporte como corresponde, ¿no es cierto? Una vez que tenga la base adecuada. ¿Cómo vamos a compensar la rotación? Primero, saber cuántos grados hay que compensar. A veces dicen, sí, se giró 5 grados nada más, se fue a hora 7. Hora 7 son 30 grados. O sea, es importante ver qué cantidad de grados giró la lente. ¿Cómo lo puedo hacer? Si tengo las marcas de referencia, es lo más fácil, porque tengo 3 puntitos que sé, según se ubican, cuánto se gira. Ahora, si tengo una lente, por ejemplo, como la GPTD, que tiene una sola marca, ya ahí se complica. Entonces, tengo 2 opciones. Una es con lámpara de hendidura. Esa es fácil, con la lámpara de hendidura con transportador, alinear el haz hacia donde se ubica la marca y ver cuántos grados se giró, de la hora 3 o la hora 9 que tenía que estar. Pero si no tengo lámpara de hendidura, lo que puedo hacer es colocar la montura de prueba, agarrar un Provin, un cilíndrico bajito, un 0.25 que tiene la marquita, colocar en la montura con la marca sobre el punto de la marquita del Provin sobre la marca de la lente y contar cuántos grados se giró. Por ejemplo, tenía que estar en hora 3 y se fue un poquito más hacia abajo, por ejemplo, tirando para el lado de hora 4, entonces voy a poner el Provin, la marca del Provin sobre ese lugar donde está la lente y contar los grados que tengo hasta hora 3. Y así uno lo puede llegar a calcular. La más fácil siempre es si tengo la marca de los 3 puntos. Si yo tengo los 3 puntos o la forma que sea, pero ya tengo determinado cuántos grados voy a compensar, lo más fácil siempre es DRIS, que ya lo deben conocer. O sea que no tengo que estar pensando si es nasal, del ojo derecho, temporal, del ojo izquierdo, a favor o en contra. Todo lo que es para la derecha resta. Todo lo que se gira para la izquierda suma. Lo que sí es importante que recuerden que cuando la lente se compensa, después tiene que quedar girada de la misma manera. No es que la lente compensada después tiene que quedar en hora 6. Si quedó en hora 6, bueno, hay que ver, ahí vamos a estar en problemas. En teoría se compensa para que la lente se corra y queda en el eje que necesita. Entonces, si tenemos dos lentes que se giran hacia el lado nasal, o sea, en ambos ojos, fíjense, para un mismo eje, por ejemplo esta en 70 grados, el ojo derecho gira para la derecha,
Entonces en el derecho resto los 10 grados. En el izquierdo gira para la izquierda, entonces sumo. Y así es como lo compensan, pero después de estar seguros de que la base está bien. Si hay dudas con la base, primero resuelvan el tema de la base. Entonces, lo que necesito es un giro estable. Acá tenemos justo, ¿vieron? Es fácil con los 3 puntitos. Se me giraron 20 grados. Yo sé que 20 grados tengo entre punto y punto. El último punto quedó en hora 6, se giró 20 grados. Tengo una lente que está con un cilíndrico menos 2,25 en 15, se gira para la izquierda, izquierda sumo. Entonces tiene que quedar en 35. Cuando recibo la lente, tiene que quedar girada así. Lo primero que hay que hacer cuando reciban la lente, no importa dónde quedaron los puntos, tomar la agudeza visual. Si ve bien, no importa dónde están los puntos. Pero si ve mal, es bueno, no, hay algo que hay que revisar de nuevo. Ojo que no es el hecho a veces que uno dice, la lente está mal, vino mal. La lente puede estar perfecta, pero cuando uno la pone en el ojo, entra en juego la acción del párpado, la lágrima, y hace que el comportamiento sea diferente. Y muchas veces pasa que puede estar todo muy bien, pero el diseño no es el adecuado para ese ojo. Cambian de diseño y funciona bien. Entonces, hay que revisar un poco el tema. No me gusta mucho compensar, no sé, se nota. Si no lo puedo resolver de otra forma. ¿Qué pasa cuando encuentro esto? Fíjense, acá se giró más de 40 grados. En este caso no pueden compensar. Tienen que revisar la base y si ven que la base está bien, el movimiento está bien, todo bien, y bueno, no, cambien a otro diseño. Es muchísimo para poder compensar. ¿Qué buscamos en los materiales? Las propiedades que buscamos que sean resistentes, ¿no es cierto?, al trato, a la manipulación, que sean resistentes a los depósitos, que sean fáciles de manipular, que tengan permeabilidad, y que sean delgados para que tengan una buena transmisibilidad. Entonces es difícil encontrar todo en uno. Acá estamos de nuevo con el tema del oxígeno. Pero acá tenemos el tema de que las lentes estas no tienen tanta permeabilidad. Entonces, si tengo un problema de hipoxia, y bueno, tengo que ver cómo lo puedo resolver, porque a veces solamente es un exceso de uso, y reduciendo el tiempo de uso se puede llegar a solucionar. Pero si no, fíjense que lo mínimo que pueden llegar a tener es una vascularización. El tema es que a veces las siguen usando porque no las sienten tan incómodas y mucha gente hasta ni siquiera tienen un anteojo, porque muchas usan lentes de contacto y no se quieren hacer un anteojo. Entonces con el tiempo, con la cantidad de horas, esto se puede ir agravando. Cuando tengo esto, por más que no moleste, hay que solucionarlo. Después pueden aparecer cuando es más importante esta falta de oxígeno, los microquistes, que al principio son pocos, no pasa nada. Cuando ya empiezan a aumentar en cantidad, también hay que darle una solución. El problema es que uno a veces tiene que buscarlos, porque al ser asintomáticos, pueden llegar a pasar desapercibidos. Entonces hay que preguntar mucho y aparte verificar y mirar, y cada tanto, por más que usen una lente blanda, hacerle un control con fluoresceína. Entonces ahí se van a dar cuenta si ahí está apareciendo algo que no debería estar, como podrían ser los microquistes. Una de las soluciones podría ser cambiar el material, pasar del EMA común al MG49. El MG49 tiene, como dice su nombre, 49% de agua. Eso va a hacer que el DK suba a casi 16, pero fíjense, casi 16, que no es muy alto. El EMA común tiene menos. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta para las personas que la van a usar con mucho tiempo, o si tienen una lente con un alto grado, una graduación muy alta, que por el espesor también le va a quitar transmisibilidad. Entonces, es una buena opción porque tiene un módulo de elasticidad bajo, es confortable, es resistente a la rotura. No es lo mismo que un material con 50% de agua de EMA.
Este tiene su composición metacrilato de glicerol, que hace que siga siendo resistente y además no pierde hidratación. El EMA pierde un 10%, 12% de hidratación durante su uso. El MG49 es solamente un 1%. Entonces, hay muchísimos casos donde una falta de confort la pueden resolver con la misma lente, pero con otro material. Ustedes pueden hacer la Excelente, puede ser Excelente 49, la Newtori, Newtori 49 y la GPTD, GPTD 49. El mismo diseño, lo mismo con otro material. No pueden hacer cosméticas, lamentablemente. Vieron que las tóricas también se hacen cosméticas, pero no en este material. Las que son cosméticas únicamente en EMA. ¿Qué pasa cuando hay mayor contenido de agua? Por supuesto, un mayor DK, que es lo que estamos buscando. Generalmente decimos, hay mayor espesor, mayor posibilidad de depósitos. En esta composición, el espesor sigue siendo el mismo. No es lo mismo un EMA con más cantidad de agua que un EMA en esta composición. Y no es glicerol metacrilato, no es ácido metacrílico, porque van a leer en algunas literaturas que el ácido metacrílico es lo que hace que se adhieran más depósitos de proteínas al material. No es este el caso. O sea que tienen que tener los cuidados, sí, pero los necesarios que tenemos que tener con cualquier lente blando. Y tener en cuenta que en los poderes altos, con más cantidad de agua, van a tener una mayor transmisibilidad. ¿Cómo podemos resolver el tema de la hipoxia? Bueno, en algunos casos reducir el tiempo de uso, cambiar diseño, si buscamos un diseño más delgado para tener mayor transmisión de oxígeno, cambiar material o, en algunos casos, también pasar a gas permeable. Y esto es fundamental. La limpieza, lo que hablábamos hoy. No se olviden de esto para todas las lentes blandas. Ustedes tienen ahí, hay multipropósitos, limpiadores, peróxidos, removedores de proteínas. En la actualidad, generalmente lo solucionamos todos con un multipropósito. Muchas veces suelen dar los sistemas de mantenimiento a base de peróxido como para hacerlo una vez por semana o cada 15 días. No es una limpieza profunda. El peróxido es un sistema de mantenimiento como un multipropósito. Si uno da ese sistema es para hacerlo todos los días. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que lo puede usar una persona que tiene una hipersensibilidad a los conservantes, a lo mejor una persona, no sé, que es muy alérgica, y vieron que coloca lente, le arde, le lagrimea, se irrita y a veces no encuentra qué es. Y no es el problema de la adaptación o el material, es una reacción a los conservantes. Entonces, en este caso, si usan peróxido, una vez neutralizado, se colocan el lente con agua. Entonces ahí solucionan el tema de esa reacción a los conservantes, que no son muchos, pero aparecen cada tanto. Entonces, tenerlo en cuenta para esos casos. Si ustedes tienen una persona con esos síntomas y al mirar con fluoresceína ven todo este puntillado en la córnea, y eso es la reacción a una reacción a los productos. Entonces ahí es donde tienen que cambiar la solución que están utilizando. Y si ven esto, o esto, ya saben que son hongos, que no es del ambiente. Puede haber un hongo del ambiente, pero generalmente si les aparece eso, porque no la están limpiando. O esto cuando se empieza a acumular los depósitos en la lente, que uno dice ahora, bueno, las lentes son anuales, ya no generan, no se encuentran con tantos depósitos. Se pueden encontrar montañas de depósitos. Entonces, cuando tenemos un caso así, se puede solucionar a veces con un tiempo de descanso, cambiando productos, cambiando lente, y a veces es necesario hasta pasarlos a gas permeable, porque no pueden, ya no pueden tolerar la lente blanda. Y esto es con lo que más cuidado tenemos que tener. Cuando las lentes están muy sucias, tienen bacterias, y esas bacterias generan toxinas y se van a encontrar con una úlcera, la famosa úlcera periférica.
por el uso del lente blando. Por eso, hoy les decía que una lente rígida que está bien adaptada trae menos complicaciones que una lente blanda. Una lente blanda bien cuidada no van a tener ningún problema, pero donde falla el cuidado, y esto es algo que lo pueden llegar a ver muy fácil cuando aparecen lentes de este tipo. Y esta es una lente de ahora, es una lente nueva, no es una foto de hace 10 años que no cuidaban las lentes. No, es una foto actual y estos también son estuches actuales. O sea, no hay necesidad de llegar a eso, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental para cualquier lente blanda el tema del cuidado. Entonces, revisen bien y sean muy claros cuando los entregan lo que tienen que hacer. Y si ven que no lo van a hacer, bueno, vayan directamente para una rígida. Por lo menos todos estos problemas los van a poder evitar. Para redondear, el tema de las pruebas. Uno puede hacer una prueba, lo ideal, por ejemplo, si yo tengo una lente de uso programado, no me dan mucha idea de bases, por lo menos una lente esférica, pero torneada, del tipo de lente que voy a colocar, que son lentes torneadas. Si puedo hacer y probar lentes tóricas, es muy útil hacer una caja de prueba con prisma. Porque si ustedes tienen cajas de prueba, si quieren hacer lentes con ejes y con cilíndricos, van a tener que tener cualquier cantidad de lentes, porque hay muchísimas combinaciones. Entonces, una opción es una caja de prueba donde cada base van alternando un esférico, positivo y negativo. Es fundamental, ya sean blandas o rígidas, que ustedes cuando hagan una prueba, si es positiva, le pongan una lente positiva, y si es negativa, que le pongan una lente negativa, porque el comportamiento va a cambiar. Si yo tengo un +2 y porque no tengo eso, le pongo un -0,25, por total es bajito, el comportamiento del lente al ser negativo es otro. Y ya lo vimos por el tema de cómo se comporta una lente, si es positiva o si es negativa. Entonces, combinando las distintas bases y alternando un positivo con un negativo, esféricos con prisma. Entonces, prisma ya me va a dar una idea si la lente se va a mantener en su lugar o si va a tener, la voy a tener que compensar. Tampoco podemos decir que va a ser preciso, porque cuando tengamos el lente con el eje y el cilíndrico, podemos tener alguna variación. Pero teniendo una prueba así de este tipo, siempre vamos a tener datos más precisos. Pero lo que sí eviten de hacer una prueba, por lo menos con lentes descartables. Lo ideal es, aunque sea una lente torneada, ¿no? Para tener unos datos que sean más confiables. Bueno, muchas gracias.